y quiero que platiquemos, bien tú nos compartiste que el dibujo es una parte muy, muy importante en tu trabajo. Cualquiera que viera esta imagen dice, bueno, pues ¿esto qué es? Tiene que ver mucho con tu trabajo, tiene mucho que ver con el territorio, como comentábamos hace poco, hace unos minutos con María, con mis compañeras, con el equipo de Bostock, ahí van imágenes agrestes, ¿no? ¿Qué es esta pieza? Y Cuéntanos. bueno, sí, esta serie de dibujos forma parte de un proyecto que titulé Detritos, Vestigios de la Arena. Yo inicialmente empecé este proyecto en 2015 y tenía la idea de hablar del desgaste, de un desgaste natural por las condiciones climáticas del lugar como es el desierto. Entonces empecé a hacer como casi por intuición una colección de huesos, que inicialmente quería hacer una instalación con ellos. Empiezo a recolectar a las afueras de la ciudad, en las carreteras, en la playa, en Bahía de Quino, que está como a 1 hora de la ciudad de Hermosillo, y empecé a juntar, a hacer esta colección. Cuando empecé a ver cada fragmento, justo lo que me interesaba era la desaparición de estos restos óseos. Hice una colección de hueso de delfín, pelícano, eh, como, este, hasta perro, tenía venados. Entonces, obviamente no era como solamente encontrar el rastro y más que quererlo conservar, era hablar de justo cómo se estaba desmoronando, deshaciendo por el tiempo, ¿no? Entonces, cuando intenté hacer esta especie de instalación con los huesos, no me fue suficiente. Entonces, yo al momento de observar cada fragmento, por ejemplo, eso que estamos viendo son huesos de ballena. El pliego de este dibujo mide 127 por 98 centímetros, o sea, es un formato grande, digamos, y los fragmentos respetan el tamaño real, o sea, son fragmentos de huesos muy grandes, así, y todo, y ya deshaciéndose. Estos son huesos de ballena que me encontré en Bahía de Quino, y lo que me gustó es ese detalle del poro, de las grietas, y que pues tampoco ya era un fragmento reconocible del animal, o sea, en este caso de la ballena. Me gustó que al momento dije, bueno, no voy a presentar los físicos, sino que voy a conservar a partir del dibujo el fragmento que entre la desaparición y todavía que existe. Entonces lo que hice fue a lápiz, en grafito, hacer cada detalle de ese hueso, de ese fragmento, y me gustó justo eso, que más que un hueso, pues también se ve como una roca. Me decían que parecía un paisaje desde arriba, o sea, como que agarró una estética que me gustó bastante y me gustó pensar también que mi manera de conservarlo en la memoria, o sea, era así en este momento y dejar que los huesos se siguieran deshaciendo por el tiempo, ¿no? Entonces, estos son fragmentos, son un total de 9. Para este catálogo presenté 2, que es hueso de ballena y es en este formato grande. Ahora me regreso a la tierra y hay una pieza muy interesante. Esta es una instalación, aquí vemos únicamente la imagen. Cuéntanos un poco más de esta pieza y igual vamos complementando con la parte orgánica del origen de estos capullos de mariposa. Bueno, está la serie de los dibujos de estos huesos de ballena en este proyecto que titulé Detritos, y luego trabajo con el palo fierro, que es una artesanía, pero de la comunidad Seri. Y después, ese proyecto que duró alrededor de 2 años, en el 2018 comienzo con este proyecto titulo La Religión del Monte, y tiene que ver con 4 instrumentos para música de cuerpo de las comunidades Yaqui y Mayo, que viven en el sur de Sonora y parte de Sinaloa también. Entonces, esto que están viendo son capullos de mariposa 4 espejos. Esta es una polilla nocturna que se da mucho en esa zona, en los montes. Este material natural original lo han hecho desde mucho tiempo atrás. Recolectan estos capullos ya vacíos de la mariposa una vez que la polilla se va y lo deja,
la característica de este material es que es muy duro, es muy resistente a la intemperie. Entonces, lo que hicieron fue fabricar, o sea, tejer cada capullo, cada bolita que se ve es un capullo de mariposa. Entonces lo limpian, le ponen unas piedras pequeñas y lo cosen. Eso hace un sonido muy particular que cuando se convierte en instrumento, ciertas danzas simboliza el sonido de la serpiente de cascabel. O sea, ellos replican sonidos de animales del monte, o sea, de su mismo entorno. Entonces, estas van en las pantorrillas del danzante, de los mayos y yaquis, se lo usan en la danza del venado, pascolas y demás. Entonces, lo que yo hice, a partir de que yo veo que las problemáticas, de estos instrumentos que seleccioné, fue porque los cambios que han tenido estos últimos años debido a la sobreexplotación. Entonces, del material natural y original se van a materiales de uso cotidiano. En este caso, que la titulé Cascabel 2, sí es el natural, y lo que me interesó hacer es más allá de la danza, del danzante y todo, es abstraerlo y hacer una síntesis de energía material. Y salió esto, pues es una instalación, una escultura que se activa, o sea, suena. Entonces, esta escultura que mide alrededor como de 40 centímetros por 35, es como una bolita así, tiene en su interior un motor que hace vibrar toda la estructura y por consiguiente el material, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas, estás a menos de 2 metros de la escultura, es cuando suena. Entonces aquí me interesó evocar a la serpiente. Pensé, si es el animal que están representando, el sonido, es la serpiente de cascabel, pues que reaccione igual con la presencia de uno mismo, esta escultura. Entonces al momento de acercarte suena y pues es una sorpresa porque te evoca rápidamente al animal pues bajo amenaza, ¿no? Cuando suena la cascabel es cuando se sienten en su mayoría bajo amenaza ante un depredador. Entonces eso era lo que me interesaba evocar en esta instalación. Está increíble porque creo que tu trabajo está muy enfocado como a la naturaleza y como cómo nosotros la estamos atacando, ¿no? Entonces es como una respuesta poética del sistema capitalista, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaras un poco de la pieza de Palo Fierro. Esta pieza está compuesta por tanto la artesanía, o sea, como ya trabajada por el artesano, la figura, y hay troncos cortados, así como sobras que quedaron. Entonces, bueno, fue parte de Detritos. Me gustó la idea cuando yo hice este proyecto del desgaste natural, me llevó a hablar de un desgaste provocado por la mano del hombre. Entonces, la idea de ponerlo, por ejemplo, estos fragmentos sobre el suelo, presentar estos cortes así de sierra, ¿no? Así como ya trabajados, era hablar de justo eso, como un árbol, por ejemplo, este árbol es endémico del lugar también, empieza a haber una sobreexplotación, más en los años 80, no solo por la artesanía, sino que empezaba a haber desmontes, había 2 carboneras muy grandes en Sonora también, que empezó a cortar muchísimos árboles, haciendo un efecto dominó en el ecosistema. Cuando ya pues no hay sombra, no hay tal planta, y entonces empieza a haber pues como peligro para muchas especies, no solo la del árbol. Entonces la ponen en veda, se hace ilegal la tala de este árbol, y por ejemplo, muchos talleres donde se trabajaban estas artesanías, pues tuvieron que cerrar. Otros lo mantienen, pero empiezan a cortar árboles de manera ilegal, huyendo de que se les pusiera una multa muy grande, o empezaron a pagar mordidas y tal. Yo empecé a ir con ellos para ver qué sucedía, cómo concebían todavía el material. Entonces, porque esto ya no solo la comunidad Seri lo hace gente de Sonora, o sea, en Hermosillo, en un poblado que se llama Miguel Alemán y todo, ¿no? Es una fuente de trabajo.
Entonces, lo que se me ocurrió hacer era eso, mostrar tanto el material en bruto, digamos, o sea, el tronco y la forma inacabada del animal. También lo que me interesó aquí es que lo que están representando es la flora y fauna sonorense, pero hay muchas especies que están o estuvieron en peligro de extinción. Entonces se me hacía muy irónico que el material con el que está elaborado y lo que están representando pues estuviera desapareciendo. Creo que tu trabajo está muy enfocado a una parte como de activismo, quizás, no quiero decirlo, pero activismo ecológico, que creo que hoy es un tema importante que tenemos que todos estar hablando. Gracias, Mónica, de presentarnos a Miriam. Su trabajo desde que lo vi me encantó. Y justo eso, o sea, se trata de estar juntos, de apoyarnos, de reconocernos entre nosotros y también sumarnos para poder apoyar a otros grupos que todavía están mucho más frágiles, ¿no? Seguiremos haciendo comunidad, seguiremos enriqueciendo y haciendo y engrosando muy efectivamente toda esta comunidad de creadores y creativos que nos estamos sumando día a día con Vostok y apoyarnos sobre todo en estos momentos. Y pues, muchísimas gracias, Miriam. Gracias, Mónica.